Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy, tengo un vídeo muy especial que creo que les va a encantar. Estamos aquí para hablar de amor, de sentimientos profundos y de un gesto que nos dejó a todos con el corazón en la mano. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que no los conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco increíblemente talentoso, conocido por su carisma, su profesionalismo y por supuesto su apariencia. Y Hande Erçel, otra estrella turca, es igualmente impresionante con una belleza cautivadora y un talento que la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos saltaron a la fama por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkapm, y durante el rodaje, la chispa entre ellos fue innegable y se enamoraron. Pero hoy no nos enfocaremos en su relación romántica en sí, sino en un gesto muy especial que Kerem hizo, algo que revela la profundidad de sus sentimientos y que nos demuestra que el amor verdadero puede expresarse de muchas maneras. Estamos hablando del poema que Kerem le dedicó a Hande. Sí, un poema. Algo tan íntimo y personal que realmente nos permite asomarnos a su corazón. Sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes fans de esta pareja y quedaron devastados cuando se separaron. Pero incluso después de eso creo que podemos apreciar este gesto como una expresión de amor y respeto. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, analizar este poema, entender su significado y, tal vez, dejarnos tocar un poco por la magia de las palabras y la emoción. Así que prepárense porque este vídeo va a ser emocionante. Vamos a explorar la belleza de las palabras, la intensidad de los sentimientos y la magia de un amor que, aunque ya no esté en la misma forma, dejó una huella imborrable. Pero antes de que empecemos, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gustan este tipo de vídeos, si les interesa el mundo de las series turcas, de las noticias de celebridades y, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con Kerem y Hande, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo y créanme, se perderían de mucho si no lo hacen. Y ahora sí, a lo que vinimos. El poema en sí es un tesoro, un regalo de Kerem para Hande. Desafortunadamente no tenemos el poema completo traducido al español de manera oficial, ya que es una creación privada y no ha sido publicada en su totalidad. Sin embargo, a partir de las entrevistas, las publicaciones en redes sociales y la información disponible, podemos reconstruir la esencia y el impacto emocional que tuvo. Imaginemos por un momento la escena. Kerem, un hombre conocido por su inteligencia, su sensibilidad y su capacidad para expresar sus emociones, toma la pluma, o tal vez el teclado, y vierte sus sentimientos en palabras. No es un simple mensaje ni un saludo casual, es algo mucho más profundo. Es una declaración, una ofrenda, una forma de decir te quiero, en un lenguaje que solo ellos dos pueden comprender en su totalidad. Asterisco asterisco, un poema en el corazón de la historia, profundizando en el gesto de amor de Kerem Bürsin asterisco asterisco. Continuamos nuestra exploración del gesto romántico de Kerem Bürsin, un hombre que, además de ser un talentoso actor, demostró una profunda capacidad para amar y expresar sus sentimientos a través de la poesía. En este análisis vamos a profundizar en cada aspecto de este gesto, desentrañando las capas de significado y emoción que lo envuelven. Asterisco asterisco, la creación del poema, un acto de intimidad y confianza asterisco asterisco. La escritura de un poema es en sí misma un acto de intimidad. Es la elección consciente de un lenguaje que va más allá de las palabras cotidianas, un lenguaje que busca capturar la esencia de lo que se siente en lo más profundo del ser. En el caso de Kerem, este acto adquiere una dimensión aún mayor debido a la naturaleza pública de su profesión. Un actor, por definición, está expuesto a la mirada del público, a la constante evaluación de su trabajo y su vida personal. Escribir un poema para alguien, en este contexto, es un acto de valentía, de apertura, de mostrarse vulnerable ante la persona amada. Para Kerem, la creación del poema no fue solo un gesto romántico, sino también una forma de comunicación profunda y personal. Era una manera de expresar sentimientos que, quizás, las palabras comunes no lograban capturar en su totalidad. Era un intento de construir un puente entre su corazón y el de Hande, un puente hecho de versos, rimas y emociones. La elección de la poesía como medio de expresión también revela la inteligencia y la sensibilidad de Kerem. La poesía es un arte que requiere no solo talento, sino también una profunda comprensión del lenguaje, de las emociones humanas y de la capacidad de conectar con los demás.
¿Ves de las palabras? Kerem, al elegir este medio, demostró su capacidad para ir más allá de lo superficial y adentrarse en lo más profundo de su ser y del ser de Ande. *** El contexto, el amor en el set de filmación ***. Para entender completamente el impacto del poema, es fundamental recordar el contexto en el que surgió, el set de rodaje de Love is in the Air. Durante la filmación de la serie, Kerem y Ande compartieron largas horas de trabajo, viviendo las emociones de sus personajes y, al mismo tiempo, construyendo su propia historia de amor. La intensidad de esa experiencia, la cercanía, la complicidad y la pasión que compartieron, crearon el ambiente perfecto para el florecimiento del amor. Imaginemos la escena, dos actores inmersos en sus roles, interpretando escenas románticas, compartiendo miradas cómplices, sintiendo la atracción mutua que los unía. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y el amor, como una fuerza poderosa, se hacía presente en cada momento. El poema fue, en cierto modo, la culminación de todo eso. Fue la expresión tangible de un amor que se estaba construyendo día a día, en medio de luces, cámaras y sets de filmación. Fue la manera de Kerem de celebrar la conexión especial que había encontrado con Ande, de reconocer la belleza de su alma y de honrar el amor que estaban haciendo entre ellos. *** El contenido del poema, un reflejo del alma de Ande ***. Si bien no tenemos el poema completo, podemos inferir su contenido a partir de las fuentes disponibles y de la personalidad de Kerem. Es probable que el poema sea una oda a la belleza de Ande, tanto física como interior. Es muy probable que Kerem haya descrito su sonrisa, sus ojos, su cabello, su forma de ser, su fuerza y su vulnerabilidad. Habrá encontrado palabras para plasmar la magia que emanaba de Ande, para capturar la esencia de su ser y para celebrar la mujer que le había robado el corazón. Pero el poema no se limitó a las descripciones físicas. Es probable que también haya sido una exploración de la conexión profunda que existía entre ellos. Kerem habrá hablado de la complicidad, de las risas compartidas, de los momentos íntimos y de un amor que parecía invencible. Habrá plasmado en palabras la admiración, el respeto y el amor que sentía por Ande, y habrá expresado su gratitud por haberla encontrado. El poema, en definitiva, fue un reflejo del alma de Ande, visto a través de los ojos de Kerem. Fue una declaración de amor, una ofrenda de palabras que buscaba capturar la esencia de la mujer que lo había enamorado. El impacto en Ande, un tesoro en el corazón ***. Imaginemos la emoción de Ande al recibir este regalo tan especial. Un poema escrito solo para ella, que celebra su ser y que revela la profundidad de los sentimientos de su amado. Debe haber sido un momento mágico, un instante que quedaría grabado en su memoria para siempre. Para Ande el poema fue mucho más que un simple gesto romántico. Fue una prueba tangible del amor de Kerem, una confirmación de la conexión especial que existía entre ellos. Fue un tesoro en su corazón, un recuerdo de un amor que, aunque ya no existiera en la misma forma, siempre sería valioso. El poema, en definitiva, fortaleció su relación, intensificó sus sentimientos y les dio una nueva dimensión. Fue un regalo que alimentó su amor y que les permitió vivir una historia que, aunque efímera, dejó una huella imborrable en sus vidas. *** Más allá de la relación, un legado de amor y arte ***. Aunque la relación entre Kerem y Ande haya llegado a su fin, el poema sigue siendo un legado de amor y arte. Es un recordatorio de la belleza del amor, de la importancia de expresar nuestros sentimientos y de la magia de las palabras. El poema nos enseña que el amor puede manifestarse de muchas maneras, y que a veces, las palabras son la mejor forma de expresar lo que sentimos. Nos muestra que el amor puede ser efímero, pero que los recuerdos y las emociones que genera pueden durar para siempre. Además, el poema es una prueba del talento de Kerem no solo como actor, sino también como persona. Demuestra su capacidad para expresar sus sentimientos, su sensibilidad y su habilidad para conectar con los demás a un nivel emocional profundo. Es una faceta de él que apreciamos mucho, y que nos hace quererlo aún más. El hecho de que este poema, que es algo tan personal, haya logrado trascender su relación y llegar a nosotros, demuestra el poder del amor, del arte y de la conexión humana. Es una prueba de que las emociones no tienen fronteras y que a través de la música, la poesía y el arte podemos conectar con los demás a un nivel mucho más profundo. *** El poder de la poesía, un lenguaje universal ***. La poesía es un lenguaje universal, un medio de expresión que trasciende las barreras culturales y lingüísticas.
Es un arte que nos permite explorar las profundidades de las emociones humanas, de la belleza, del amor, del dolor y de la esperanza. La poesía nos conecta con los demás, nos hace sentir que no estamos solos en nuestras experiencias y nos inspira a ser mejores personas. El poema de Kerem Ande, aunque escrito en un contexto privado, ha logrado resonar en el corazón de muchas personas. Nos ha tocado, nos ha emocionado y nos ha hecho reflexionar sobre el amor y sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. Nos ha recordado que el amor es una fuerza poderosa, capaz de transformar nuestras vidas y de crear conexiones duraderas. *** El análisis del gesto, un acto de admiración y respeto ***. Analizar el gesto de Kerem no es simplemente hablar de un poema. Es adentrarnos en la mente y el corazón de un hombre que se atrevió a expresar sus sentimientos de la manera más auténtica posible. Es reconocer la importancia de la sinceridad en las relaciones, de la valentía para mostrarse vulnerable y de la capacidad de amar profundamente. El poema de Kerem Ande es un acto de admiración y respeto, un tributo a la belleza de la mujer que amaba. Es una prueba de que el amor puede manifestarse de muchas maneras, y que a veces, las palabras son la mejor forma de expresar lo que sentimos. El legado duradero, un eco en el tiempo ***. El poema de Kerem Ande, aunque privado, es un legado duradero. Es un eco en el tiempo, un recordatorio de que el amor puede ser eterno, incluso cuando la relación llega a su fin. El poema sigue vivo en la memoria de aquellos que lo conocen, y sigue inspirando a quienes lo descubren por primera vez. Es un testimonio de la capacidad humana de amar, de la importancia de expresar nuestros sentimientos y de la belleza de la conexión humana. El impacto en los fans, un vínculo emocional ***. Para los fans de Kerem Ande el poema es mucho más que un gesto romántico. Es un vínculo emocional, un recordatorio de la conexión especial que existía entre ellos y de la magia que crearon juntos. Es un símbolo de esperanza y de la creencia en el amor verdadero. Los fans se identifican con la historia de amor de Kerem Ande y comparten su emoción por el poema. El poema les permite sentirse más cercanos a sus ídolos, y les da la oportunidad de reflexionar sobre sus propias experiencias de amor y de pérdida. Conclusión, un gesto que trasciende el tiempo ***. El poema de Kerem Ande es mucho más que un simple acto de amor. Es una obra de arte, un legado duradero y un testimonio de la capacidad humana de amar y de expresar nuestros sentimientos. Es un gesto que trasciende el tiempo y que sigue emocionando a quienes lo conocen. Este análisis nos permite apreciar aún más la profundidad de los sentimientos de Kerem, la belleza de sus palabras y la importancia de expresar nuestros sentimientos. Nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, que puede transformar nuestras vidas y que puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. El poema de Kerem Ande es un regalo para todos nosotros, una invitación a reflexionar sobre el amor, sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos y sobre la belleza de la conexión humana. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede manifestarse de muchas maneras, y que a veces, las palabras son la mejor forma de expresar lo que sentimos. Con este análisis exhaustivo, espero haber logrado capturar la esencia del poema de Kerem Ande y el impacto que tuvo en sus vidas y en la nuestra. Es un gesto que sin duda merece ser recordado y celebrado. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado el significado del poema que Kerem le dedicó a Ande, hemos analizado la belleza de sus palabras y hemos reflexionado sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. Espero que hayan disfrutado este viaje conmigo y que se hayan emocionado tanto como yo. Para resumir, hemos hablado del gesto romántico y conmovedor de Kerem Bürsin, quien expresó sus sentimientos profundos por Ande Erçel a través de un poema. Hemos explorado el impacto emocional del poema, la conexión especial entre ellos y el poder del amor expresado a través de las palabras. Hemos reflexionado sobre la importancia de la sinceridad en las relaciones y la belleza de los gestos íntimos. Gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció el poema? ¿Creen que es un gesto romántico? ¿Qué piensan de Kerem y Ande como pareja? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.